ingreso por razón de su riqueza petrolera y todo lo que son las industrias básicas, haya entrado al siglo XXI con una deuda superior a los 30.000 millones de dólares y una situación de crisis económica y unos niveles de pobreza y desempleo significativos. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a todos los televidentes de Venezolana de Televisión por permitirnos estar nuevamente en este debate, en un momento en el que es muy importante la discusión sobre problemas de fondo a partir de la declaración del presidente Chávez sobre el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Eso nos plantea indudablemente un conjunto de retos, entre los que destaca, por supuesto, el análisis de qué es el imperialismo, cuáles son las formas que asume hoy, porque indudablemente que no podemos enfrentar un adversario de esa naturaleza si no discernimos con claridad, si no comprendemos cuáles son sus formas, su mecanismo de operar, las formas de explotación, las formas visibles y ocultas. Y justamente en el caso de la deuda externa, ¿cuál sería? Justamente en la primera oportunidad yo les hablaba de que uno de los mecanismos clásicos del imperialismo era la exportación de capitales y la extracción de recursos posteriormente, ¿no? Y decía que en aquella versión clásica del imperialismo, hasta los años 70, dijéramos, se exportaba capitales a partir de inversiones directas en el aparato productivo. Por ejemplo, en toda la época de posguerra, por cada dólar que ingresó a América Latina, salieron 4. Pero a partir de los años 70, y es preciso detenerse aquí con algún detenimiento, de conjunto de la evolución del sistema capitalista, se presentan un conjunto de fenómenos que va a hacer que el imperialismo, por supuesto, adquiera una nueva forma, una nueva manera de funcionar. Dijéramos que en términos generales, todo el proceso de posguerra, ¿verdad?, el periodo que va del 45, dijéramos, al año 70, es un proceso de expansión del capitalismo en base fundamentalmente a los monopolios norteamericanos y particularmente estadounidenses en la reconstrucción de Europa y Japón. Todos, General Motors, Ford, todas las grandes empresas. Todas las grandes corporaciones que están en la base de esa reconstrucción de Europa y Japón. Y eso significa una etapa de crecimiento de la economía estadounidense con una tasa interanual de más o menos 6%. Y además, que es lo más importante que quiero destacar, esa fase se da sobre la base de un acuerdo que se establece en Bretton Woods en 1944 con la propia participación de Keynes, en la que se insiste en una economía regulada. El acuerdo es que hay que regular los flujos de capital, porque si dejamos los flujos de capital libres, nos llevan al desastre, tal como había pasado en los años 20 y en cierto sentido nos conduce a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recapitular. Se trata de un momento en que la economía norteamericana se expande, ¿verdad? Por el desarrollo, crece al industrialización. 6%. Exacto. Eso significa, en términos del equilibrio del mercado mundial, que la economía se regula. No, significa que a partir de 1944 se establece un nuevo sistema financiero internacional, ¿verdad? Y se crea la figura del Fondo Monetario Internacional, que tenía entre sus funciones principales regular los flujos de capital a través de un sistema que tenía en la base el oro como patrón, inmediatamente después el dólar, 32 dólares por onza Troy, y luego el conjunto de las divisas de las monedas del mundo, por lo menos de las monedas bajo la influencia de Estados Unidos. Acuérdense que tenemos el bloque socialista en ese momento y están las monedas bajo la influencia del rublo y la moneda china, pero las que están bajo la influencia de Estados Unidos es el dólar. Y las diversas monedas se asocian entonces al dólar en unas relaciones de paridad fija. No podían variar. ¿Y el propósito final de esa política era evitar la especulación? Porque al estar las monedas amarradas unas con otras, por decirlo de alguna manera, yo no puedo especular. Sin embargo, y durante esa época, fíjense que a partir de la regulación, la economía crece. Es la etapa de oro del capitalismo industrial. Mundial, sin embargo, a partir de los años 68, la economía estadounidense comienza a presentar una situación de crisis. Algunos analistas señalan que se debe fundamentalmente al gran gasto que ocasionó la guerra de Vietnam, que algunos consideran estuvo alrededor de 500.000 millones de dólares, y al hecho de que Europa y Japón se han reconstruido y aparecen como competidores de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que hay una situación en la que la crisis, comienza a haber una situación de crisis
y que al haber esa situación de crisis, los tenedores de dólares, tanto europeos como japoneses, comienzan a presionar a Estados Unidos para que Estados Unidos les entregue su oro. Si ustedes recordarán, un billete de antes de 1971 dice pagaderos en oro al portador en las oficinas del banco. Después del 71 dice pagaderos al portador en la oficina del banco. Lo decía incluso nuestra moneda. ¿Y por qué lo dice? Porque resulta que ante la presión, en primer momento, Estados Unidos, que tiene problemas en la balanza de pago y en la balanza comercial, devalúa. Pero en un segundo momento, en agosto de 1971, Nixon decide romper la relación de paridad entre el dólar y el oro. ¿Por qué? Bueno, porque es una potencia, porque es un país imperial, porque como cualquier guapetón de barrio termina violando sus propias disposiciones, porque el propio Fondo Monetario Internacional había sido creado para eso, y porque, como vamos a ver más adelante, ¿verdad?, el cambiar este nivel de relaciones va a facilitar la especulación del capital financiero. Al romperse esa relación... Para no devolver el oro. Para no devolverlo, en primer lugar. Al romperse esa relación, se rompe también la relación entre el dólar y el resto de las monedas. Y comienza a haber un gran desorden. Aquí hay que señalar rápidamente un conjunto de condiciones que llevan a que se genere una gran montaña de activos financieros. La recesión económica, que hace que no se reinvierta, nadie reinvierte si no vende y obtiene una ganancia. Los monopolios transnacionales estadounidenses que no reinvierten otra vez o que no trasladan sus ganancias a Estados Unidos para evadir la ley antimonopolios y para evadir los impuestos. El propio aumento del precio del petróleo que genera una masa adicional de recursos financieros de prácticamente que lo multiplica por 10. La OPEP recibía en el año 70 7.000 millones de dólares y para finales de los años 75 recibe 76.000, ¿verdad? Los dólares que tenía Europa, la Unión Soviética, que los ubica en Europa, ¿verdad? Y entonces en Estados Unidos, en Europa, se genera una montaña de lo que se conoció como el mercado del eurodólar. Ahora, ¿qué pasa? Exceso de dinero en el mercado. Exceso de dinero porque no hay cómo invertirlo productivamente. ¿Qué pasa con esa montaña de dinero, con los propietarios de esas montañas de dinero, en una condición en que por la regulación no pueden estar circulando y además hay una tasa de inflación que está devaluando constantemente esa montaña de activos financieros? Eso es lo que va a generar, ¿verdad?, que se introduzca el neoliberalismo y se introduzca la globalización, porque como vamos a ver, necesariamente hay que liberar las tasas de interés, hay que liberar las tasas cambiarias que antes estaban reguladas por los acuerdos de Bretton Woods para que el capital financiero pueda especular y para que el capital financiero pueda entonces saquear particularmente la riqueza de los países como América Latina. Esa es la base de la política neoliberal. Esa es la base de la política neoliberal. Bueno, profesor, tenemos que ir a un corte, pero al regreso vamos a ver cómo ese establecimiento de la política neoliberal incide en lo que vino a ser luego el endeudamiento de los países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela. Ya volvemos. Sí, continuamos aquí en esta serie de programas especiales con el profesor Daniel Hernández, en este caso tratando el tema de la deuda externa latinoamericana y venezolana. Habíamos quedado en el anterior segmento, profesor, en los años 70, se había roto el equilibrio financiero mundial y desde Estados Unidos se implanta una política que da lugar al neoliberalismo. ¿Qué sucedió En verdad, después? básicamente, se genera en Europa un mercado del eurodólar. Se conoce así, que incluso para que la memoria no me falle, fíjese que según el Fondo Monetario Internacional, este mercado que se situaba durante 1968 en un promedio inferior a 20.000 millones de dólares, saltó en el 70 a aproximadamente 70.000 millones, alcanzó 100.000 millones en el 71 y para finales del 74 alcanzó los 200.000 millones de dólares. El resurgimiento de Europa después. Algunos dicen que esa cifra incluso estuvo por el orden de 400.000 millones de dólares. Lo que quiero significar es que hay una montaña de activos financieros y los propietarios de esos activos financieros saben que se están devaluando. Sucede que esos propietarios propician el ascenso al poder del señor Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra,
y ambos ponen de moda el neoliberalismo. ¿En qué consiste el neoliberalismo? Básicamente, desde el punto de vista económico, en la idea de que es el mercado quien debe regular no solamente la economía, sino también la sociedad. Y que el Estado debe abandonar cualquier responsabilidad en la actividad económica, debe abandonar también cualquier responsabilidad social en términos de subsidios o asistencia social, y debe simplemente limitarse a sus gestiones clásicas, valga decir, seguridad nacional, represión o aspectos legales en general. ¿Qué significó eso en cuanto a las políticas que se vienen a aplicar en los países de Latinoamérica y también en los países en desarrollo? Porque pareciera que en algunos lugares ha funcionado el neoliberalismo y en otros no. No, en general el neoliberalismo se hace un dogma general, porque por un lado se convierte, por ejemplo, en dogma en la academia. Es el fundamento del pensamiento único. Todo debe ser mercantil, todo debe ser competitividad. El Estado debe marginarse y ser un Estado pequeño que no tenga responsabilidad social, ni debe de tener ninguna injerencia en la economía. A través de las instituciones como el Fondo Monetario, ya no solamente se convierte en dogma académico, en sentido común de la sociedad, sino que el Fondo Monetario lo impone como política. Sí, suben los paquetes, y los llamados justamente, paquetes. fíjense que el Fondo Monetario, que había sido creado para regular esa especulación, se convierte en el representante, defensor y ejecutante de la política de la especulación a favor de los grandes banqueros. ¿Cómo hicieron? Los grandes banqueros que tenían aquellas montañas de activos fueron por el mundo prestando sus capitales. Vinieron a América Latina, entre otros países, que siempre fue una zona necesitada de capitales, y que en base al crecimiento de los llamados tigres asiáticos y algún nivel de recuperación en América Latina, crearon el espejismo de que se había encontrado una solución a la ubicación de esos capitales y a la solución de la crisis de estos países. Y entonces vinieron muy ellos solícitos y nos prestaron. Antes hacíamos lobby, después vinieron a ofrecernos. Sí, pero... Ahora, ¿bajo qué condiciones? Nos pusieron 4 pequeñas condiciones. Primera condición, los bancos se cartelizaron. Por ejemplo, nosotros le debemos a 460 bancos y no podemos negociar con uno, sino que tenemos que negociar con los 460 que nombran un comité con el cual negociamos. Segundo, evitaron que cualquiera de los países deudores estableciera un bloque para negociar con los bancos en condiciones más favorables. Fíjense usted. Nosotros, entre los deudores, no se pueden asociar. No nos podemos asociar. Tercero, trasladaron el riesgo del préstamo al deudor, por la vía de que yo te presto a los intereses actuales de mercado. Pero como ahora no hay regulación, como ahora hay intereses fluctuantes del mercado, tú me vas a pagar de acuerdo a cómo estén los intereses del mercado. Fíjense que en ese momento la deuda, en los primeros años de los años 70, en el caso particular nuestro, fue adquirida, o las tasas de interés estaban en el orden de 3%. Y cuarto, la guinda del pastel, como decimos en criollo, fue lo que se conoció como la soberanización de los créditos. Sea a quien sea que yo le preste en Venezuela, un instituto descentralizado, un sector privado con aval de algún instituto, es la República de Venezuela, el Estado venezolano, quien me responde por ese crédito. Entonces, fíjense cómo los banqueros se reaseguraron. ¿Y por qué se reaseguraron? Porque ellos se dieron cuenta de que si esa cantidad de activos estaba allí disponible, entre otras cosas por la recesión, ¿para quién producimos nosotros? Como veíamos en el programa pasado, estamos arrojados a las grandes economías. Somos países monoproductores que le exportamos a ellos. Si ellos están en recesión y están en crisis, ¿a quién le vamos a aportar? Se dieron cuenta de que no era posible que generáramos los excedentes vía inserción en el comercio mundial, a pesar de todo ese discurso de que basta con insertarse en el comercio mundial. En el caso, por ejemplo, de América Latina participaba hacia los años 50 en un porcentaje aproximado de 12% del mercado mundial. En este momento participa de menos del 4%, a pesar de haberse insertado en ese proceso que se ha dado a llamar globalización. Eso en países como Venezuela, eso venía en forma de paquete, instrumentados por los estados a través del Fondo Monetario Internacional. Sería bueno hacer un inciso para aclarar cómo se maneja el Fondo
Monetario Internacional, ¿quién lo maneja? ¿Quiénes son sus representantes? Y una pregunta más, algunas de esos préstamos venían condicionados a comprar productos que también venían de esas economías. Déjame, sin embargo, Tania, terminar la idea anterior y luego nos metemos con el Fondo Monetario. Digamos de paso que todos los presidentes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ¿verdad?, en su mayoría vienen de las grandes corporaciones y de los grandes bloques de poder. Por ejemplo, de los 6 presidentes del Banco Mundial, 5 han venido del sector bancario privado estadounidense. De esos 5, 3 han sido del Grupo Rockefeller y 1 del Grupo Ford. Es decir, ya te dice cuál es la orientación que se sigue allí, ¿no? Generalmente el presidente del Fondo Monetario es europeo, pero igualito todos ellos provienen, ¿verdad?, de los grandes consorcios y de los grandes grupos de poder. Entonces te decía que estos señores vinieron y nos ofrecieron esos dineros y nosotros adquirimos unos préstamos. ¿Qué sucedió? Porque tú recordarás que en el gobierno de Reagan no solamente estaba la dificultad que presentaba la economía norteamericana frente a Europa y Japón y en general la crisis de toda la economía capitalista, sino además es el periodo de la Guerra Fría. Entonces Reagan diseña aquello que se conoció, que lo retoma después Bush, ¿verdad?, como la Guerra de las Galaxias, un desarrollo astronómico del poder militar, y necesita financiar el aparato militar. Y ese aparato militar se va a financiar con una subida de los créditos, de los intereses. Los intereses de mercado que estaban a 3%, ¿sabes a cuánto saltaron? A 20%. En un periodo de meses. Y resulta entonces que América Latina, en el año 82, México se declara insolvente. Es lo que se conoce como el inicio de la crisis de la deuda. Cuando México dice, no puedo pagar, ¿verdad? Y viene la crisis de la deuda. Entre 1982 y 1989, América Latina pagó 250.000 millones de dólares. Y sin embargo, para 1989, nuestra deuda se había incrementado en 100.000 millones de dólares y debíamos, cifras más, cifras menos, 450.000 millones de dólares. ¿Qué explica que entre más pagamos, más debemos? ¿Qué lo explica? Bueno, para explicárselo al público en unos términos muy elementales, cuando usted tiene una tarjeta de crédito, el banco establece arbitrariamente el interés. Bueno, aquí los que nos prestaron establecieron arbitrariamente los intereses y cada punto en la subida de los intereses a nivel internacional significó una erogación, una transferencia negativa de América Latina por el orden de 8.000 millones de dólares. Es lo que, cada punto de interés adicional. Cada punto de interés adicional. Es lo que explica finalmente lo que se conoció como la década perdida de América Latina, los años 80. Y, por supuesto, que ese mecanismo no se hace a través del mercado, porque acá hay una de las falacias del neoliberalismo, que todo lo regula el mercado. Es mentira, se hace a través del Estado. Y el Estado, en este caso, el Estado estadounidense, que ha creado las instituciones, o que reconvirtió las instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, para imponer entonces los intereses. O sea, se hace a través del Estado, pero del Estado... Del Estado central de Estados Unidos. Estados Unidos lo hace a través de las instituciones que paradójicamente fueron creadas para regular, para ayudar al desarrollo, para la reconstrucción, que es el subtítulo del Banco Mundial, y a través de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo lo que tú señalabas justamente, un conjunto de condicionalidades políticas que vulneran severamente no solamente nuestra seguridad, nuestra estabilidad económica, social, cultural, sino toda nuestra soberanía y que nos convierte otra vez en protectorados a la época medieval. Bueno, eso nos lo va a explicar al regreso de este corte. Ya volvemos con el profesor Daniel Hernández. Sí, continuamos en esta conversación con el profesor Daniel Hernández en torno a la deuda externa latinoamericana y venezolana. Bueno, quedamos en el papel del Fondo Monetario Internacional, cómo es que este organismo dicta las políticas y cómo eso se transforma en un paquete
como el que, por ejemplo, impuso el presidente Carlos Andrés Pérez en su presidencia, segunda presidencia. Sí, fíjate, la condicionalidad la impone el Fondo Monetario porque hay un momento en que los países se quedan sin capacidad de pago, se quedan sin reservas monetarias internacionales, que en definitiva es lo que mide la capacidad de pago del país. Es el respaldo de la base monetaria, de cuánto dinero circula por allí, pero también es el respaldo de qué podemos pagar. Claro. Entonces, cuando no tenemos cómo pagar, ¿verdad? Tenemos que renegociar con nuestros acreedores. No renegociamos con nuestros acreedores, sino que renegociamos con el Fondo Monetario, que es el representante de esos acreedores, y que nos impone las condiciones. En el caso venezolano, es importante, por ejemplo, señalar que la prioridad desde el primer gobierno de Pérez hasta el segundo gobierno de Caldera, la prioridad siempre ha sido el pago de la deuda externa. Ustedes recordarán, no nos da tiempo de abordar toda la discusión con lujo de detalles, pero a pesar de que el presupuesto durante Pérez se cuadriplica de un año para otro, ya a finales hay un endeudamiento elevado, porque prácticamente en el primer año de Pérez no hay deuda, 1.000 y algo de millones de dólares. Y al final ya tenemos una deuda elevada que, sin embargo, los economistas ADECO de la época argumentaban que no se podía considerar como deuda porque habían unos activos financieros del país en el fondo de inversiones, en petróleo de Venezuela, y que se compensaba. La deuda comienza a crecer definitivamente a partir del gobierno de Luis Herrera. Se recordará como Luis Herrera en su discurso de inauguración dice que recibe un país hipotecado, y hay un desorden tal que no se sabe a quién se le debe, ni cuánto se le debe, y sobre todo hay un problema gravísimo, que es que a pesar de que hay una subida de los precios del petróleo, la más grande en la historia, entre el año 81 y 82, 80 y 81, ¿verdad? Nosotros adquirimos una deuda que llega a ser de 38.000 millones de dólares. La deuda fue contraída fundamentalmente bajo una administración, la anterior, que por el solo concepto de ingresos en divisas petroleras obtuvo 73.000 millones de dólares entre 1979 y 1983, lo cual en términos históricos representa unos 10.000 millones de dólares más que lo obtenido en los 20 años precedentes. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica el desorden? Porque bueno, eso forma parte de la herencia. Déjame decirte de cómo se explica. El Congreso ya ha establecido una ley según la cual endeudamiento de largo plazo tenía que pasar por el Congreso. Y solo se admitía endeudamiento de corto plazo. Económicamente estamos hablando de corto plazo de un año. Entonces todo el mundo adquirió deudas de corto plazo. Pequeñas, de corto plazo. Y en un desorden total, todos los institutos descentralizados. Como te digo, no se sabía a quién se le debía. Al comienzo de mi gestión, la deuda pública externa montaba a 29.000 millones de dólares. Es decir, un aumento en los 5 años precedentes del orden del 150%, siendo como fue que se incurrió en tal magnitud y tal desordenado desatino solo para financiar gasto corriente no reproductivo, para enjugar déficit de empresas del Estado o institutos autónomos, y también, hay que decirlo, para alimentar la fuga de divisas, tolerada cuando no alimentada por el propio gobierno. En ocasiones, ni siquiera el monto de los préstamos llegó al país, sino que por la vía de los avales permaneció en el exterior. Eso da una muestra de la magnitud del saqueo a que ha sido sometido este país. Pero quizás el caso paradigmático que valga la pena traer aquí a la cuenta sea el caso de Lucinchi, ¿verdad? Pero es decir, se adquirió deuda sin control ningún tipo de del control Estado, del y el que respondió fue el Estado siempre. Y el que respondió fue el Estado, y por eso la importancia de aquella soberanización. No importaba quién te pidiera prestado, porque tú sabías que el Estado te iba a pagar. Y aquí había un desorden garrafal que lo que hizo fue trasladar esos dineros a manos privadas. Digo que no nos da tiempo de analizar en detalle cada gobierno, pero analicemos el caso paradigmático de Lucinchi. La mejor renegociación del mundo. La mejor renegociación del mundo. Déjeme decirle que en el momento en que Lucinchi asume el poder en su discurso inaugural, Venezuela pagará, y agrego, hasta el último céntimo, y bien asimilaremos esta lección tan costosa como imborrable que nos condena a algunos años de penitencia. Dice, pagaremos hasta el último centavo, ¿verdad? Y es paradigmático que Venezuela, y quiero leerlo, ¿verdad?
para evitar que la memoria me haga una mala pasada, porque el Fondo Monetario informa en 1986, ¿verdad?, que los pagos de Venezuela nunca fueron interrumpidos ni siquiera en una situación de crisis de caída de los precios del petróleo, y que los pagos hechos por Venezuela fueron el equivalente en el año 86 al 40% de todos los pagos de amortización realizados por los 15 países más endeudados y al 33% de los que efectuaron todos los países en desarrollo. Es decir, nosotros, Venezuela únicamente, pagó el 33% de lo que pagaron todos los países en desarrollo. Para que tú te des una idea y para que el público tenga una imagen del carácter proimperialista de los gobiernos que hemos tenido. Sí, porque hicimos esa amortización, que ese es el término correcto, y al final quedamos debiendo más. Fíjense que Lucinchi paga aproximadamente 26.500 millones de dólares. Y sin embargo, el señor Lucinchi nos dice que ha hecho la mejor negociación del mundo. Obtuvimos términos aceptables y dignos, refinanciando en las mejores condiciones obtenidas hasta ahora por país alguno. Y cuando es evidente todo el impacto que tiene esto en términos de los resultados sociales, simplemente se excusa diciendo que la banca lo engañó. ¿Pero en qué consiste la mejor renegociación del mundo? La mejor renegociación del mundo significa que en términos de intereses, en términos de plazos, en términos de años de gracia, es decir, en los que no se cancela capital principal, en términos de reingreso de dinero fresco, Argentina y México, que habían negociado antes, obtienen condiciones muchísimo más favorables en esos 5 renglones. Pero allí está claro cómo la mejor negociación del mundo no fue otra cosa que una entrega brutal de nuestras riquezas que tuvo un enorme costo. Porque fíjense, por ejemplo, que en el año 86 nosotros pagamos por servicio de la deuda el 60,6% del total de nuestras exportaciones petroleras. Una cuestión absolutamente insólita, porque se considera que una deuda que vaya por encima del 10% ya es una deuda onerosa. Una de 20% significa una ruina. Incluso en el argot popular a veces se dice que una deuda por más de 20% es una deuda insoportable. Imagínense que usted dedique el 60% de sus ingresos a pagar una deuda. Pues esto tiene unas consecuencias. Las consecuencias es que, a pesar de que nosotros pagamos esa cantidad de dinero, 26.500 millones de dólares, va asociada a un control de cambio que establece el señor Luis Herrera Campins en febrero de 1983, que en el momento en que se establece ya ha fugado cerca de 20.000 millones de dólares, y algunos estudiosos del problema consideran que por efectos de corrupción en Recadi se fugan aproximadamente 50.000 millones de dólares. Es decir, que entre el año 83 y el año 88, Venezuela transfirió al extranjero casi 100.000 millones de dólares. Entre 15 y 18.000 de fuga de capitales antes del control de cambio, y habría que aclarar además que para que ese control de cambio se fugara de esa manera sucedió lo siguiente: por política oficial del Búfalo, que era como le decían al ministro de Hacienda de la época, y por política del señor Luis Herrera, se centralizó en el Banco Central las reservas que tenía el Fondo de Inversiones, que era algo más de 4.000 millones de dólares. Las reservas que tenía PDVSA, que manejaba sus propias reservas, que era algo más de 3.000 millones de dólares. Las reservas que habían entrado por efecto del incremento del precio petrolero. Además se revalorizó el oro monetario, enviándolo a Londres además, pasando la onza de creo que algo más de 60 a 300 dólares. Y toda esa masa, el gobierno propició la fuga de capitales con la argumentación de que al fugarse, es decir, al usted comprar dólares, se bajaba la base monetaria, se bajaba la presión inflacionaria y teníamos una inflación controlada.
Y el informe del Banco Central del año 83, del año 82, nos dice que tenemos un superávit de 215 millones en la balanza de pagos, a pesar de toda esta enorme sangría. Fíjense que esto es muy importante verlo, ¿no? Sí. Y esa situación finalmente es la que va a generar el cuadro en el que el presidente Pérez va a justificar la incorporación, la instrumentación de la política de ajustes macroeconómicos bajo la argumentación de que tenemos 300 millones de reservas. Profesor, vamos a ir a un corte, pero es bueno analizar qué estaba sucediendo en el país, en el resto del país, no entre los que consideraron esta la mejor renegociación del mundo, qué estaba sucediendo en el país en términos de situación económica, en términos de incremento de la pobreza y qué llevó a la explosión social del 27 de febrero. Ya regresamos. Sí, estamos de vuelta con este último segmento de este programa especial con el profesor Daniel Hernández en torno al tema de la deuda externa en Latinoamérica y en Venezuela. Habíamos quedado, profesor, bueno, en analizar qué pasó en esto durante todos estos años, años 80 sobre todo, que se hicieron renegociaciones de la deuda, se aplicó aquí el paquete neoliberal con todo rigor. ¿Qué sucedía entre tanto en la situación social del país? ¿Qué significó y qué llevó a la explosión social del 27 de febrero de 1989? Sí, justamente yo creo que hay un indicador que es muy importante de contrastar. Es que entre 1976 y 1990, y 1980, perdón, el nivel de ingresos petroleros es sumamente elevado. Y hasta 1990 se calcula que el ingreso entre ingresos ordinarios y extraordinarios está por un orden superior a 400.000 millones de dólares. Si consideramos esas cifras en abstracto no nos dicen nada, pero como se ha señalado por allí, es el costo de 40 planes Marshall, la reconstrucción de Europa y Japón, o 20 viajes a la Luna, es decir, una inmensa cantidad de recursos. Si consideramos esos ingresos hasta el año 98, muy seguramente se duplicarían, ¿verdad? Sin embargo, hay un elemento que es importante señalar, que el ingreso per cápita petrolero ha ido decayendo constantemente y que de 21% que fue en el caso, 21% en el caso del primer gobierno de Pérez, pasa a ser el más bajo en el caso del gobierno del presidente Chávez, que es 9%. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Se explica porque, primero, hay una devaluación del dólar, que en ese periodo está considerado alrededor de 5 o 6%, y un dólar adquiere menos. Pero se explica también porque en el 70 teníamos 12 millones de personas y ahorita tenemos algo más de 24 millones. Entonces el ingreso va cayendo mientras que la población se va multiplicando. Esto va generando entonces un ingreso que, aunque nominalmente sea mayor, realmente es menor. ¿Y por qué? Hay un aparato productivo absolutamente destruido que ha tocado reconstruir y que no se reconstruye en 5 años, sino que son periodos de largo plazo. No se puede reconstruir en un corto periodo con todo el sabotaje que ha habido, lo que costó 40 años destruir. Pero el problema central, quizás el indicador más exacto de todo eso, es que a pesar de esa enorme masa monetaria que ingresa, a pesar de la riqueza petrolera, de la riqueza minera en hierro, aluminio, hidroelectricidad, tierras feraces, fuerza de trabajo joven, activa, a pesar del apoyo político, porque estos fueron gobiernos que hasta el año 89 tuvieron un enorme apoyo social. ADECO País siempre capitalizaron más del 85% de la votación. A pesar de eso, fracasaron estruendosamente en todo el ámbito. Y hay un indicador que es muy claro. Entre 1978 y 1998, el salario real de los trabajadores cae en picada. Es una línea perpendicular, que lleva a que del 78 pasemos más o menos de una población de 3% de pobreza a una población en el 89 pobreza extrema, pobreza crítica, a una población más o menos de algo más de 20% en el año 89 y que se duplique durante el gobierno de Pérez a algo más de 40 de pobreza crítica. Si a eso se le agrega
el índice de pobreza funcional, resulta entonces que pese a toda esa inmensa riqueza, pese a todos esos inmensos recursos, pese al apoyo político y social, ¿verdad?, los gobiernos de la democracia representativa simplemente entregan 80% de pobreza, un aparato productivo obsoleto, un aparato productivo donde el sector privado ya no invierte, sino inclusive desinvierte, como fue por ejemplo durante el segundo gobierno de Pérez, y una economía que solo se mantuvo al ritmo de los incrementos petroleros, que es uno de los objetivos estratégicos de este gobierno, el transformar una economía rentista en una economía realmente diversificada. ¿Ahora esa es consecuencia directa de la aplicación del paquete neoliberal o tiene que ver también con la falta, bueno, con la impericia de los gobiernos que no Hay tuvieron factores, pero quería terminar la idea anterior en términos de la caída del salario real, porque el salario real en 1998 es menor en términos reales que al salario de 1950. Y esto ya es un indicador, si uno toma en cuenta la cantidad de población que ocupa, que afecta, el tiempo, 20 años de la caída, ¿verdad?, y la pobreza que va generando, porque no solamente es una caída del salario, sino, como todo el mundo sabe, un deterioro de los servicios públicos, una privatización de los servicios públicos. Aquí se privatizó, por ejemplo, CanTV, con la argumentación, para señalar algo que me viene a la cabeza y demostrarlo, de que íbamos a pasar de 12 teléfonos por 100 a 20 teléfonos por 100, y estamos en algo más de alrededor de 13%, ¿verdad? Y para la argumentación era que no teníamos con qué invertir, pero se privatizó, se le dio a la empresa el derecho de manejar un monopolio, además con el derecho de incrementar trimestralmente los costos del teléfono. Es decir, esos fueron los grandes negocios que hizo aquí la burguesía, si cabe el término, esos sectores íntimamente vinculados al imperialismo. Entonces, te respondo lo que tú me preguntas. Evidentemente, hay fallas de planificación, hay fallas burocráticas, hay fallas de errores, pero a mí me parece que el problema fundamental es que nosotros nunca tuvimos una economía autónoma, que tuvimos siempre una economía caracterizada por un sector petrolero con vocación de producción de divisas y un sector no petrolero con vocación de consumir esas divisas. Un sector petrolero que exporta y otro sector no petrolero que importa. Una economía desarticulada intra e intersectoralmente. Una economía monoproductora, una economía que exporta crudo para comprar productos elaborados, ¿verdad? Y que jerarquizó, y por eso el problema fundamental de la deuda externa, como un nuevo mecanismo del imperialismo, pagar simplemente la deuda. El gobierno de Pérez, fíjense que establece entre sus prioridades un ajuste macroeconómico para garantizar las condiciones, para garantizar las condiciones de pago de la deuda. Y si durante el gobierno de Lucinchi pagamos 26.500 millones y lo que realmente amortizamos fue el 20% de los 38.000 que debíamos, durante el gobierno del señor Pérez, y lo cito para evitar confusión de pronto, ¿verdad?, entre 1989 y 1992, el pago de intereses de la deuda externa pública sumó 9.610 millones de dólares y el pago de amortizaciones 5.933 para un gran total de 15.543 millones en erogaciones por este concepto. Es decir, pagamos 15.000 millones, a pesar de una diferencia neta, y recibimos en ese mismo periodo 6.398 millones. Es decir, a pesar de una diferencia neta de pago de 9.145 millones, en 1992 el monto total de la deuda había aumentado en 518. ¿Qué pasó durante el gobierno de Rafael Caldera? Porque veníamos también con aquella política de privatización que en alguna medida se frenó durante ese gobierno, pero ¿qué pasó? Durante el gobierno de Rafael Caldera, ustedes recordarán que hay un primer momento donde él supuestamente pretende dar un viraje sobre la política macroeconómica neoliberal. Hay en los 2 primeros años una suerte de política en el limbo, porque no es ni neoliberal ni antineoliberal, pero finalmente el presidente Caldera le da continuidad a toda la política de ajuste que ya había establecido el presidente Pérez, más o menos en los mismos términos, solo que con un agravante, con el agravante de que durante su gobierno
sucede el más grande desfalco de los banqueros. Y aquí algunos desfalcaron al Estado por la vía de créditos blandos que nunca pagaron. Otros desfalcaron al Estado por la vía de empréstitos como funcionarios de la administración pública que hipotecaron el futuro de la organización social venezolana, de nuestros hijos. Pero finalmente otros simplemente saquearon los reales, se los llevaron. Esos fueron los banqueros, los señores López del Banco Latino y toda aquella cantidad de bancos, ¿verdad?, que entraron en crisis y que, fíjense, el Estado asumió como garantía, porque a pesar de que suceda este gran desorden en el mundo financiero, todos los estados acuden en el rescate de los banqueros. Sí. Todos acuden a rescatar a aquellos señores que han desfalcado. Bueno, en el caso del gobierno de Caldera, ¿verdad?, el monto que se estima que perdimos por efecto de la quiebra bancaria, eufemísticamente, como se le dice, al asalto de los banqueros, nos costó entre 8 y 10 mil millones de dólares, que fue un factor decisivo del déficit fiscal, de la devaluación y de la situación de catástrofe social, económica, política, cultural de este país, porque para 1900, para el último año del gobierno de Caldera, este era un país que había perdido totalmente la perspectiva histórica como sociedad, como país, como familia, como individuo, y afortunadamente, ¿verdad?, hemos iniciado ese proceso de reconstrucción que tuvo una primera bocanada de aire fresco el 4 de febrero, que tuvo una segunda en el intento del 27 de febrero, resumiendo ya, ¿verdad?, una cantidad de luchas históricas y que finalmente, con la victoria del presidente Chávez en el 98, nos permite iniciar un proceso que cierra en su, dijéramos, joya de la corona, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a pararnos allí porque nos quedan 2 minutos y a manera de cierre yo quisiera, profesor, que usted nos explicara cuáles son las opciones que se plantean dentro de un nuevo modelo de sociedad soberano planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con relación al manejo de la deuda y del capital financiero nacional. Fíjese, básicamente hay un problema de fondo más allá que el problema financiero también. El problema de fondo es que tengamos una soberanía, porque si somos soberanos y ponemos el bienestar social como objetivo central, entonces tenemos la posibilidad de que toda la economía, los valores, la cultura, la sociedad gire sobre esa construcción. Si tenemos un país independiente, si tenemos una participación ciudadana, entonces tendremos los valores culturales, políticos, ideológicos, morales, éticos, para reconstruir el país. Y podremos orientar una economía como la que está recogida en el texto constitucional, una economía que está dirigida a reinventar el proceso productivo, el aparato productivo, a crear una infraestructura otra vez, a generar cadenas productivas a partir de nuestras grandes riquezas siderúrgicas, petroleras y del aluminio, y sobre todo a facilitar la participación del ciudadano, no solamente en las grandes corporaciones que están siendo afectadas, sino fundamentalmente de la pequeña y la mediana producción. Yo creo que el problema fundamental aquí es de ideas, de valores, de ética, de moral, de patriotismo, de soberanía y de independencia. Y por eso nuestro gran reto es, el 15 de agosto, ratificar esos valores, porque con esos valores podemos construir la patria. El problema no es técnico, el problema es fundamentalmente de valores. Si tenemos los valores, resolvemos los problemas técnicos y de orientación económica. Ok, muchísimas gracias al profesor Daniel Hernández por esta explicativa exposición sobre el tema de la deuda externa. Vamos a continuar con él en una nueva edición de estos programas especiales. El próximo es sobre el tema de la monopolización mediática, así que espero que no se lo pierdan. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.